Cocineros, cocineras, hola de nuevo, feliz año 2016. Y esta es la primera dinámica, la primera receta pedagógica que quiero compartir en este año cargado de ilusiones, de proyectos y de muchas cosas. Tengo la intuición de que va a ser un buen año, ya verás cómo sí. Bueno, pues lo prometido es deuda y como os he dicho a muchos de vosotros que me pedíais una dinámica sobre asertividad, ahora explicaremos lo que es esto de la asertividad, pues aquí está esta dinámica. Consiste en lo siguiente. Vas a sacar a 3 personas fuera de la sala. Si tienes un grupo medio, pues puedes sacar incluso a 6. Si tienes un grupo bastante grande, a partir de 25 o 30 personas, pues puedes sacar incluso a 9 y así tendrás 3 escenas diferentes sobre la misma dinámica en la que participan 3 personas y por tanto muchas más posibilidades después de debatir, de comentar, etcétera, etcétera. Bueno, pues sacas a 3 personas que no saben nada, lógicamente, y que entrarán las 3 a la vez cuando tú como facilitador, facilitadora, les llames. Tienes que disponer 3 sillas, como ves aquí. En cada una de las sillas vas a poner un sobre con una tarjeta, ahora te explico lo que significan las tarjetas, y un paraguas delante de las sillas, ¿vale? Aquí el paraguas está muy cerca porque no me cabe sino en el plano, pero lo normal es que este paraguas esté en torno a 3 metros, 5 metros de las sillas, enfrente de las sillas, si te da espacio suficiente la sala. Entonces, bueno, pues entrarán las personas y se irán sentando en las diferentes sillas. Les dices, bueno, pues mirad, aquí hay 3 sillas, esto es un paraguas, sentaros cada uno en una silla, ¿de acuerdo? Cogéis el sobre que tenéis aquí y cuando yo os diga, no antes, abriréis cada uno el sobre y leeréis en silencio la tarjeta que tenéis en vuestro sobre, ¿de acuerdo? Entonces, cogen el sobre cada uno, están así, cuando tú les dices, ya podéis abrir el sobre y leer la tarjeta. Entonces, la persona de aquí, que va a ser la persona A, tiene lo siguiente en la tarjeta. Dentro de 2 minutos tienes una entrevista de trabajo clave, justo 2 calles más abajo de donde estás ahora. Está cayendo un chaparrón tremendo y no puedes llegar empapado a la entrevista, darías muy mala imagen, y eso claramente te perjudicaría. Te refugias un momento en un soportal, no para de llover y cada vez llueve más fuerte, empiezas a pensar que puedes perder el trabajo de tu vida y de repente ves un paraguas solo y sin dueño en el suelo. Puntos suspensivos. La persona que está en esta silla tiene en su tarjeta lo siguiente. Tienes una cita en un restaurante que hay a 5 minutos de donde estás, calle arriba, de donde te encuentras. Este es el personaje C o la persona C. Es con la pareja de tu vida, de la que te has enamorado. Lo has organizado todo para que salga perfecto. Llevas un peinado de peluquería y tus mejores ropas. Pero se ha puesto a llover fuerte, te has refugiado un momento en un soportal, necesitas un paraguas como sea, no puedes permitirte que todo se eche a perder ese día. De repente, ves un paraguas abandonado en el suelo. Persona C, y luego en esta silla se sentará la persona B, y la persona B tiene lo siguiente en su tarjeta. Estás a 3 minutos de la escuela infantil donde has de recoger a tu hija de 2 años, por la calle frente a donde tú estás. Se ha puesto a llover y te has resguardado un momento en un soportal. Cada vez llueve con más fuerza. Además tienes fiebre y mojarte sería fatal. La escuela es muy estricta con los horarios de recogida y ya te dieron un toque de atención la última vez que llegaste tarde. Necesitas un paraguas como sea y de repente ves uno solo en el suelo y sin nadie cerca. ¿Vale? Tú les tienes que decir a los 3 personajes que una vez que terminen de leer la tarjeta, tú esto se lo dices antes de leer las tarjetas, que las leerán en silencio, tú les tienes que decir que cuando lean las tarjetas actúen en consecuencia, como actuarían en esa situación. ¿De acuerdo? Muy bien. Te recuerdo un detalle importante, porque no pueden compartir el paraguas. Fíjate que esta persona tiene que ir calle frente y tiene 2 minutos para llegar. Fíjate que el personaje C tiene que ir calle arriba y el restaurante está a 5 minutos, ¿vale? Y tiene que estar allí a tiempo. Y fíjate que el personaje A dentro de 2 minutos tiene una entrevista de trabajo clave justo 2 calles más abajo de donde está ahora.
Es decir, no pueden compartir el paraguas. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Pues lo que va a pasar es que el primero que termine de leer va a llegar, va a coger el paraguas y va a decir, el paraguas es mío. Pero claro, enseguida vamos a ver los demás cómo actúan, si son pasivos, si son asertivos o si son agresivos, ¿vale? Porque sabes que la asertividad tiene dos extremos. Uno de ellos es la pasividad, que es la renuncia a mis derechos y necesidades. Otros de ellos es la agresividad que es imponer a los otros por la fuerza mis derechos y necesidades, por el poder, tratar de imponer a los demás. Y la asertividad sería la conducta socialmente hábil o socialmente útil, que es tratar de dialogar, convencer, consensuar, etcétera, 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 ¿vale? El primero que lo coja se lo va a quedar y no se lo quiere dar a los otros. Verás situaciones de que uno sale corriendo por el paraguas por la sala, los otros le persiguen, etcétera. Bueno, pues se trata de que entre ellos dialoguen y a ver qué pasa y a ver cómo resuelven esta situación. En esta dinámica participa toda la sala, porque el resto de los participantes va a tener, les vas a facilitar, todo esto está en la dinámica sobre asertividad, que ahora te digo en el vídeo donde está el enlace para que la puedas adquirir en Book, como siempre, pues el resto le vas a dar una plantilla de registro para evaluar la asertividad de los tres personajes que he preparado en esta hoja. La cual ellos, en los tres personajes, el personaje A, que tiene la entrevista de trabajo, el personaje B, que tiene la hija en la escuela infantil, y el personaje C, que tiene la cita en el restaurante, tienen que evaluar una serie de comportamientos de 1 a 5. Es decir, 1 es nada asertivo y 5 muy asertivo. Y, por ejemplo, comportamientos como: escucha y comprende las necesidades de los otros personajes, trata de convencer a los otros de sus motivos de forma educada, tiene una postura no verbal erguida, pero no desafiante o defensiva, utiliza palabras adecuadas sin herir ni menospreciar a otros, evita renunciar enseguida a su necesidad por complacer a otros. Es decir, aquí hay una serie de comportamientos verbales y no verbales que corresponden a una actitud asertiva que van a evaluar si son poco o muy asertivos los tres personajes. Si has sacado fuera 6, pues tendrás que dar 2 hojas de registro para las dos situaciones, y si has sacado fuera a 9, pues tendrás que dar 3 hojas de registro para las 3 situaciones. Yo te recomendaría que por lo menos haya 6 personas fuera, para que tengas 2 situaciones, para que haya mucha más vidilla y se pueda evaluar todo esto mucho mejor. Y en el resto de la dinámica, pues tienes definido lo que es la asertividad, la conducta asertiva o socialmente hábil, la conducta pasiva, y la conducta agresiva, que son como, ya te digo que la asertividad se entiende mejor cuando explicamos los extremos, qué es la pasividad y qué es la agresividad. Aquí tienes la definición, que luego la puedes compartir a lo largo de la dinámica pues, con los participantes. Conducta asertiva implica la expresión directa de los propios sentimientos, deseos, derechos legítimos y opiniones, sin amenazar o castigar a los demás, sin violar los derechos de esas personas. La conducta pasiva hace referencia a la transgresión de los propios derechos al no ser capaz de expresar abiertamente sentimientos, pensamientos y opiniones, o al expresarlos de una manera autoderrotista, con disculpas, con falta de confianza, de tal modo que los demás puedan no hacerle caso. Y la conducta agresiva se trata de la defensa de los derechos personales y la expresión de los pensamientos, sentimientos y opiniones de una manera inapropiada e impositiva y que transgrede los derechos de las otras personas. ¿De acuerdo? Bueno, pues una dinámica en la que participa mucha gente, 3 personas implicadas en una situación, en un soportal donde hay solamente un paraguas, y los demás van a valorar en este diálogo que van a mantener estas personas, pues a ver si son pasivos, asertivos, agresivos, etc. Y yo creo que va a dar mucho juego para introducirnos a este concepto tan importante, esta actitud tan importante de la asertividad. Por si esto fuera poco, tienes añadido a la dinámica, para un sobreaprendizaje posterior y para una reflexión posterior, un pequeño manual que hice hace tiempo, manual complementario a la dinámica para el aprendizaje y entrenamiento personal de la asertividad. Es un manual sobre el concepto de asertividad, ejemplos de asertividad, comportamientos que puedes entrenar, situaciones prácticas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, una dinámica que tiene esto unas 20 páginas aproximadamente. Aquí tienes un poco la cabecera de lo que es ese manual. Bueno, pues en definitiva, una dinámica muy completa sobre asertividad que te puede dar
pues para una sesión mínimo, si lo comentas bien, si lo reflexionas bien, si lo debates bien, si haces después trabajo en grupos, incluso sobre quiénes han sido más asertivos, más pasivos, más agresivos, mínimo una hora, ¿eh? Y si a partir de ahí explicas el concepto de asertividad, pues te puede dar perfectamente para una sesión de 2 horas. Puedes volver al role-playing y decir cómo habría que haber actuado adecuadamente en la situación, etcétera, etcétera, etcétera. Cocineros, cocineras, pues aquí tenemos este paraguas de la asertividad que espero que nos ayude a proteger mejor nuestras necesidades, nuestras opiniones, nuestros deseos ante los demás, de forma honesta y de forma educada. Eso es la asertividad. No es solamente saber decir no. Eso es una parte de la asertividad y lo comento en el manual. No es solamente saber decir no, también es saber decir sí, también es saber aceptar. La asertividad es mucho más que el saber decir no, que es a veces lo que popularmente se hace. Bueno, pues lo dicho, a seguir cocinando aprendizajes, a seguir educando personas y cambiando el mundo a través de estas dinámicas. Hasta la próxima.